se acomode en las situaciones también que no son tan sencillas para ellos. Esa es la vida, ¿no? Aquí va a haber situaciones en las cuales no necesariamente van a ser tan difíciles, que ellos también vayan adaptándose a esas situaciones. Hablando de la vida, ¿qué es la vida normal? Nosotros vamos a hablar de Jesús, por favor, en esta mañana, ¿sí? Vamos a hablar de Jesucristo. Qué grande, maravilloso nuestro Jesús ciertamente es. Un gusto que estén aquí todos ustedes con nosotros. El hermano Juan acá adelante, él ha expresado su deseo y convicción de ser añadido a la iglesia como miembro de la misma, así que estamos en lo que yo llamo las negociaciones. Yo digo, muy sobre la entrada y dice, no, 500 pastores, así que estamos todavía en ello, sí, a sus oraciones por nuestro hermano Juan y siempre por la iglesia también. Dios mediante le estará dando su testimonio el domingo siguiente. Dicho sea de paso, domingo siguiente sería la joroba, ¿no? de la iglesia. Del sábado, el 9 es el aniversario, supongo que también con aniversarios que dicen joroba, no sé por qué serían las jorobas con aniversario. Pero bueno, vamos a tener nosotros, aparte del servicio, un almuerzo de confraternidad, así que tengamos hecho presente. Voy a atreverme aquí a invitar a lo siguiente, para el servicio del domingo siguiente. ¿Sí? ¿Qué les parece si familias se preparan y presentan un especial aquí a través del servicio? Si hay familia que no puede o por alguna razón no cree que no deba hacer, no nos vamos tampoco a incomodar. Pero qué bien si es que también permitiésemos que familias podamos participar de esa manera. Si en caso, presten atención, en este caso todavía no termino con este caso. Si en caso hay alguien, por ejemplo, el hermano Juan, está solito acá, ¿qué hacemos? ¿Canta solito? Podría ser, pero también como él ha venido en tu compañía o acompañado por invitación del hermano Emiliano, quizás pueda unirse también a la familia del hermano Emiliano. No que lo adopten de por vida, por ese familia, ¿no? Y así también otros. ¿Sí? Insisto, no sienta usted la presión de que tiene que ser. La idea no es que el Señor nosotros vivamos en base a aversión, en base a convicción, que es grande y suficiente en Dios. Así que ojalá podamos tener eso también en mente. El Señor, a través del apóstol Pablo, dice a esta iglesia en Éfeso, en el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como nosotros entendéis. O sea, se dice a decir a los creyentes que no andemos conforme el resto del mundo que no conoce a Dios. ¿Se dan usted cuenta cuán acelerado nosotros vivimos? ¿Se dan usted cuenta cuán afanados nosotros estamos? ¿Se dan usted cuenta cuántos esperados nosotros nos movemos? Y eso, ¿no? Así somos muchas veces nosotros. Hoy su defecto vamos a no vencer. Pero más que nada nosotros lo que hacemos es vivimos y actuamos en base a lo que son nuestras pasiones, lo que son nuestros deseos, lo que son nuestras debilidades. Y el escritor está diciendo, no hagan eso. No hagamos eso. Sino que nosotros también debemos vivir de una manera distinta. Ya no guiados por nuestras pasiones, ya no guiados por nuestros intereses, ya no guiados por nuestros deseos, ya no guiados por último por nuestras necesidades, ya no, sino más bien una vida guiada por el Señor. ¿Sabía usted
que si no hubiese sido por Jesús, si no hubiese sido por el Espíritu de Dios, usted y yo todavía seguiríamos en pecado y condenación. Porque usted y yo no nos dábamos cuenta de que vivíamos en pecado. Usted y yo no sabíamos, por último, que vivíamos en condenación. No sabíamos. Porque esa es nuestra vida, ese es nuestro pensar. Simplemente basamos, insisto, en nuestras emociones, en nuestras pasiones, en todo esto. O sea, tuvo que venir Dios y decirnos, oye, si me permiten, ¿sí? Como que si nos cogiese de la solapa, del cuello, que se oye, escucha. Y el Espíritu de Dios nos hizo comprender que éramos pecadores. Solamente cuando nosotros en ese momento nos abandonamos a nosotros mismos es cuando el Espíritu de Dios nos hizo comprender que éramos pecadores. De lo contrario, usted y yo no entendíamos a Dios. De lo contrario, usted y yo no escuchábamos a Dios. Pero nos dice lo siguiente, que ahora como hijos de Dios, nosotros muchas veces seguimos viviendo como lo vivíamos antes. O sea, seguimos basados en nuestras pasiones, basados en nuestros anhelos, basados en nuestros sentimientos, basados en nuestras debilidades, y basados en nosotros, y no estamos viendo las cosas conforme a Dios. Por eso es que el escritor dice acá, oye, no vivan como aquellos que no conocen a Dios. Y miren las cosas que dice de ellos, ¿sí? Versículo 17 al final, la vanidad de la mente. Versículo 18, tienen el entendimiento entenebrecido. Versículo también 18 al final, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a hacer lo que ellos querían. Toda clase de impureza. No, esos somos nosotros. Esos somos nosotros cuando dejamos de escuchar a Dios. O sea, simplemente nosotros estamos pensando en lo que yo quiero. Y lo triste es que endiosamos nuestros pensamientos, endiosamos nuestras pasiones y hasta endiosamos a nuestras debilidades, porque a ellos hacemos caso más que Dios. Es cierto. Y por eso nosotros vivimos con una mente entenebrecida. Si me permite la expresión, si nosotros no vivimos bajo la luz de Dios, nuestras mentes van a estar entorpecidas. Por más que usted diga, no, pero yo sé lo que yo, permítame decir lo siguiente, entre creerle a lo que usted piensa y creerle a lo que Dios dice, hermanos, a ojos cerrados vamos a querer más a Dios o voy a querer más a Dios. Pero nosotros muchas veces queremos justificar lo que nosotros estamos haciendo y decimos, no, pero yo sé lo que... Hermanos, por naturaleza nuestra mente no piensa como la mente de Dios. Y decía, ni siquiera para salvación. ¿Acaso podemos nosotros decir, por ejemplo, que las personas que no conocen a Dios, o sea, por naturaleza, ellos son menos inteligentes que nosotros, porque nosotros como siervos nos llegado a la vida del Señor, nosotros sí somos más inteligentes. Por naturaleza no es eso. O sea, no es que ellos sean menos inteligentes. Y a veces hasta se nos sale por ahí y decimos, no es que ellos sean más inteligentes, sino que simplemente en algún momento usted dejó de escucharse a sí mismo. Usted escuchó a Dios. Eso es lo que decimos. Muchas personas creyentes me han dicho que ellos conocieron a Dios porque ellos comenzaron a buscar a Dios. ¿Sabía usted que en realidad nosotros no buscamos a Dios? Es Dios que nos busca a nosotros. Eso es lo que pasó. Porque a veces decimos, oye, yo tengo que conocer a un hermano en Cristo que me decía, mire, pastor,
música cristiana, de escuchar mensajes, y es así como yo me acerqué a Dios. Y le dije, bueno, me alegro que te hayas acercado, que nos entiendes. No fue porque tú quisiste en primer instante, fue porque Dios te ama tanto que Él se acercó a nosotros. Hermanos, sin Dios nosotros estamos nada. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿sí? O sea, dejen ya, ustedes como creyentes, dejen de estar viviendo. Estoy diciendo, no, que yo respeto eso. Le está diciendo, dejen. Si nos está diciendo que dejemos, ¿sí? De tener nuestras mentes entorpecidas, pensando en lo que simplemente nosotros queremos, pensando en lo que nosotros adelantamos. No lo miren, ustedes escuchen. Voy a contarles un ejemplo. En una ocasión conocí a dos señores. Una de ellas se llamó, vamos a poner Sofía. Sí. Y la otra, Sofía. ¿Sabes cómo así? Sofía. Voy a poner claves. ¿Está bien? Voy a poner claves. Vivían juntos. Eran solteros. Y llegó el mensaje de Jesús a su casa. Gladys, como estaba pensando en las cosas que tenía que hacer, simplemente ella estaba, ¿de qué posible que esto? Sofía dijo, eso puede esperar. Puede escuchar bien. Gladys se incomodó. Porque claro, Gladys estaba y Sofía sentada ahí que no tiene nada que hacer, o quien como ella por último, ¿no? Porque así somos nosotros. Si quieren ir a los hermanos, no tienen nada que hacer, por eso es que ellos pueden escuchar. O sea, no es ello, no es ello, hermano, sino que por naturaleza nosotros nos escuchamos a nosotros. En realidad esa señora se llamaba Marta y María. ¿Sí? Están ahí. Jesús llegó a casa de ellos, o de ellos, y Marta estaba y iba a cocinar para el maestro. No sé yo. Y estaba. Mientras que María estaba escuchando, ¿qué es lo que dijo Marta? Maestro, no te dan cosas que no se dan. Porque nosotros pensamos que tenemos que, porque si no nos hace nada, no se logra nada. Y déjenme decir lo siguiente, ¿sí? Se va a lograr algo, sí o sí, dependiendo a quién usted esté escuchando. Si usted se escucha a sí misma, va a lograr algo para acá. Pero si escuchamos a Jesús, se va a lograr algo para el Espíritu. Y eso es lo que le dijo Jesús a Marta. Marta, palabra está por lo que pero esto, refiriéndose a él, ha escogido la mejor parte. Jesús diciendo esto, hermano. Realmente es Jesús. Pero nosotros no, por último tengo que ir a mi mujer, tengo que ir a mi mujer, pero con quien menos nosotros quedamos bien muchas veces es con Jesús. Y Dios a través del apóstol está diciendo, no vivimos como los que no conocen. Nosotros muchas veces más queremos en común lo que no conocen, lo que logran cosas, lo que tienen éxito, los que hacen. No nos damos cuenta, hermanos, que lo mejor que podemos hacer con nuestras vidas es escuchar a Jesús. Dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido a hacer esto. O sea, si ustedes llegaron a conocer algo de Jesús, si ustedes llegaron a entender
ustedes se despojaron de todo aquello que fueron y le permitieron al Espíritu Santo hablarles a ustedes de Jesús. Eso es lo que pasó, y hermanos, en todo caso entendamos lo siguiente, que si eso es lo que pasó cuando el Espíritu nos habló para la salvación, eso tiene que pasar también para que el Espíritu nos siga hablando para edificación. Pero nosotros pensamos que sí, ya yo soy hijo de Dios. ¿Qué hago? Pero Dios permite que mi madre ya me va a bendecir. Así que simplemente sigo haciendo las mismas cosas que yo hacía antes, eso es a mi manera. Y no entendemos que, hermanos, si escuchamos a Dios para salvación, fue porque nos detuvimos y le permitimos a ese espíritu guiarnos. De esa misma forma también Dios trabaja para edificación. De lo contrario, vamos a seguir haciendo lo que queremos y lo vamos a justificar. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos que el pecado está en hacer cosas malas, robar, mentir. Es más, había ustedes se dan cuenta que conforme pasan los tiempos, ya muchas cosas para nosotros dejan de ser pecado. El chiste, por ejemplo. Una cosa que el doctor no hace. Y que ya como que ya no es pecado. Pero como todo el mundo lo hace, pensamos que ya no. Hermanos, pecado es simplemente no hacer caso a lo que Dios quiere que hagamos. Ese es pecado. Pecado es simplemente no escuchar a lo que Dios quiere que escuchemos. Ese es pecado. Puede ser algo que para esta sociedad se considere malo o por último bueno. Pero si no es conforme a Dios o lo que Dios quiere que usted entienda, es pecado. Si una vez más queremos escuchar a Dios, tenemos nosotros que ser distintos a los que no conocen. Tenemos que defendernos. Tenemos que defendernos. Porque al final, si Dios le ha permitido a usted tener este día, ¿para qué cree usted que Dios le ha permitido este día? Opciones. ¿Para qué Dios nos permite cada día? Sobrevivir. Ser exitosos. Lograr lo que queremos. O sea, ¿para qué nos brinda Dios cada día? Para que entendamos que como hijos y miembros de su iglesia, debemos vivir para la gloria y la honra de Dios en todo lo que Él nos permite. Para eso nos vive. Y que en ese día usted llegue por sobre todo, no a entender mejor este mundo, sino a conocer mejor a Dios. Esa es la idea. No tenemos que estar pensando con eso. Y mira lo que dice en el versículo siguiente, ¿sí? Versículo 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Voy a marearlos a ustedes por un ratito. Y voy a marearlos a ustedes por un ratito. Cuando se usa el partículo sí, ¿no? En el versículo número 21 dice sí, en verdad, es una oración condicional. Es una oración condicional, está condicionada. O sea, si tú en verdad creíste, entonces deberías ser partícipe. ¿Correcto? Ya esa es la idea. Pero en el idioma bíblico, a diferencia del idioma español, les dije, sí, voy a confundir esa palabra. Por eso es que yo no quedé solo, hermanos, que usted y Dios. Coja su papel, coja su lapicero, coja su Biblia, estudiemos, porque usted, si piensa que simplemente todo lo va a guardar acá, simplemente, hermano, ni bien terminamos con esto, vamos a estar ahí. ¿Qué estudiamos?
O sea, si es que hicieron eso, pero son creyentes. Y si no hicieron esto, entonces son creyentes. Suena razonable en este idioma. Pero decía en el idioma bíblico, en el lenguaje bíblico, no solamente hay un tipo de condición o de oración condicional. Hay 4 tipos. Y les voy a decir hasta cómo se llaman cada tipo. ¿Sí? Primero, segundo, tercero y cuarto. O sea, hay 4 tipos de oraciones condicionales. La que se utiliza acá, y a ojo simplemente desde nuestro lenguaje español no se puede ver, que es la primera condición. ¿Por qué razón? Simplemente por la gramática en ella. Repito, eso se veía en el idioma original. Pero ¿qué es lo que expresa la primera o el primer tipo de oración condicional? El primer tipo, la primera clase de oración condicional, se asume, ¿sí?, la suposición como algo que ya ha ocurrido, que sí ha ocurrido. Entonces, en lugar de ser suposición, es una afirmación. ¿A qué me refiero? En el versículo 21, en lugar de decir si en verdad, diría, ya que en verdad le habéis oído. No, el apóstol no está dudando de la salvación de estos hermanos. Somos una iglesia en Cristo. No está dudando de ello. Estoy diciendo con esto que en toda iglesia solamente hay creyentes. No necesariamente, pero lo que sí estoy diciendo es que en este versículo el apóstol no está dudando de la salvación de estos hermanos. El apóstol también está diciendo, ya que ustedes han hecho esto, dejen de estar viendo las cosas como los que no conocen a Cristo. En este aspecto dice, ya que en verdad le habéis oído. Claro, en verdad ustedes escucharon a Dios para la salvación. Tuvo que haber sido así, de lo contrario no seríamos santos. Ya que en verdad, ¿sí?, dice, le habéis oído, y no solo ello, dice, habéis sido por él enseñados. El Espíritu, hermano, quiere que nosotros entendamos que no debemos vivir en base a nuestras emociones, en base a nuestras debilidades o nuestras pasiones. No. Cuando nosotros conocimos a Dios, fue por revelación del Espíritu de Dios y del Evangelio de Jesucristo para nuestras vidas. Esa es la forma como debemos vivir también como hijos de Dios, por la revelación del Espíritu de Dios en el Evangelio de Cristo para nuestras vidas. Pero déjenme hacerles esa pregunta. ¿Qué tanto usted se alimenta de la palabra de Dios? ¿Qué tanto nos alimentamos de la palabra de Dios? Le voy a decir lo siguiente. ¿En qué tanto nos alimentamos? Presta atención a eso, ¿sí? ¿Qué tanto usted se alimenta de la palabra de Dios? Le voy a decir lo siguiente. Por lo general, no tenemos tiempo para ello. ¿O sí? Por lo general no tenemos tiempo. Porque tenemos tantas cosas que hacer. Porque tenemos tantas ambiciones o afanes que cumplir. Tenemos tantas necesidades que atender. Y nosotros no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Posiblemente, y no es que sea profeta, ni tampoco hijo de profeta, pero posiblemente varios de los que están acá, lo único que leen de la palabra del Señor quizás sean los devocionales que se escriben cada mañana en el grupo de la iglesia. Y esto es.
Así es como viven los que no conocen al Señor. Y así estamos viviendo. La idea es que seamos enseñados por ese Espíritu. Más que estar escuchando lo que nos dicen nuestras pasiones, nuestras debilidades. ¿Se da usted cuenta cómo nosotros vivimos de preocupados? ¿Sí se da usted cuenta de ello? ¿Cómo vivimos de preocupados? Nos preocupamos hasta en cosas que nunca ocurren. ¿Y ya pasamos? Claro. Llegó el domingo. Oye, si se acaba el mundo. ¿Sí o no? Si se acaba. Ya la gente como que ya no quería ya celebrar el año nuevo, ¿no? Si se acaba, ¿cómo vamos a celebrar? Ya nos preocupamos, hermanos, hasta por cosas que nunca ocurren. ¿Y sabe usted por qué? Porque usted y yo más escuchamos a nuestras pasiones y al Espíritu de Dios. Ocurren esas cosas. Necesitamos aprender a escuchar a Dios, al Espíritu de Dios, que vaya dando a nuestras vidas el propósito de que nuestras vidas sean menos y menos como las de este mundo, más y más como las de Jesús. Por lo general, en muchos casos nuestras vidas son más y más como las de este mundo, pero con una mejor elección. Cuando la idea es que seamos más como Cristo. Que seamos enseñados, ¿verdad? Conforme a la verdad, dice el final del versículo que está en Jesús. Voy a terminar simplemente leyendo 3 cosas. La próxima semana, Dios mediante, vamos a estudiar. No van a ver más. Alguien está confiando en su mente. ¿Sí? Hay cosas que voy a decir, quizás, en una de esas, usted no va a poder, hermano. Usted no va a poder, hermano. Por ejemplo, eso de las 4 oraciones condicionales. No va a poder. No va a poder. A mí me cuesta eso. Sí. Tráigase la atención, estudiemos la palabra. Y encima, por último, si sabe de 4 oraciones condicionales, después va a estar. Y todo el que dijo el pastor que estaba en esa condición, no sé, somos nosotros. Estudiemos la palabra. Tenga hambre por la palabra. Para que lo entiendan. Lo decía la próxima semana, que es muy grande. Vamos a estudiar 3 cosas. Dice en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, aquí vienen las 3 cosas. Número 1, despojados. Versículo 23. Número 2, renovados. Y versículo 24, número 3, vestidos. Esas cosas vamos a estudiar en pero esas cosas nunca se van a dar. Nunca se van a dar. Si usted y yo no dejamos de escucharnos a nosotros mismos. Esas cosas se van a dar solamente cuando usted y yo escuchemos la revelación del Espíritu de Dios para nuestras vidas. Padre Altísimo, gracias. Gracias, hermanos, Señor, en verdad, por querer hablar, por hablar, anhelar que nosotros lleguemos, Señor, a escuchar. No escuchar simplemente con el propósito de pensar y decir, ya me vi. O por último, ya me siento mejor. Porque
Porque si hacemos eso nuevamente, seguimos haciendo las cosas más guiados por nuestras pasiones, por nuestras debilidades. Cuando la idea, Señor, que nosotros podamos abrir nuestros corazones rendidos a ti y decirte, Señor, yo quiero escuchar, yo quiero entender, yo quiero obedecer. Háblanos. Y sabemos que tú quieres. Y sabemos, Señor, que tú tienes muchísimo que decir. Si solamente nosotros estuviésemos dispuestos a escuchar. Qué triste es cuando, Señor, no estamos dispuestos a escucharte cada día o a escuchar tu palabra, Señor, para obedecerla. Pero de pronto, cuando viene una decisión grande, cuando viene una angustia grande, ahí sí, Señor, te llamamos y te decimos, por favor, háblanos. Señor, si no escuchamos a las cosas pequeñas, ¿cómo es que vamos a escuchar a las cosas grandes? Perdónanos. Perdónanos. Ayúdanos. Para que con humildad y verdad dejemos de pensar y de hacer las cosas como es común. Y las hagamos, Señor, de una manera que podamos escuchar a tu Santo Espíritu y convencernos de lo que tú quieres de nosotros. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos todos estos favores. Ahora nos vamos a prepararnos para observar la cena del Señor. Voy a pedir lo siguiente. Y voy a pedir lo siguiente. Todos se sienten a partir de la cena, sí, ya está sentada. Todos van a